Amén. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Amado Padre Celestial, ante ti venimos a darte toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque solo tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque hasta este día nos has guardado para la gloria de tu nombre. Siempre permaneces fiel, nunca cambias y nunca paras de maravillarnos, porque aún siendo gente mala, eres bueno para con nosotros, porque has sido maravilloso. Dios mío, perdónanos si a lo largo de esta semana hemos pecado contra ti, hemos dicho, hecho o actuado llevando a cabo acciones que no te agradan. Perdónanos, mi Dios. Llévanos a un arrepentimiento genuino para no volver a cometer esos errores otra vez. Dios mío, en tus manos estamos y en tus manos nos ponemos. Abre nuestros oídos, nuestros corazones, nuestra mente espiritual para que lo que recibamos se grabe en las tablas de nuestro corazón y lo llevemos a la práctica todos los días. En tu nombre precioso confiamos, mi Rey. En tus manos ponemos al impartidor de la palabra, al pastor. Sé tú el que obres a través de su vida, el que nos impartas algo nuevo. En ti confiamos, Dios mío. En tu nombre precioso, que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Amén. Esta mañana vamos a considerar un tema que le hemos titulado Guerra de palabras entre Dios y el diablo, entre sus hijos de ambos. Vamos a considerar esto. Y para esto vamos a tomar como referencia la palabra de Dios que habla explícitamente de esta guerra que hay. Gracias a Dios. Vamos a referirnos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 1 al 7. Nos da una revelación de lo que es esta lucha a través de toda la existencia del hombre en la tierra. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de ella, en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Gracias a Dios. Vemos aquí una bestia que surge del mar, de la arena del mar. Vemos que sube, pero tiene un carácter de ir a contradecir, a blasfemar a Dios. Y cuando vemos esto, era lo mismo que en el libro de Daniel, en el capítulo 7, verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué vemos aquí? Una guerra de palabras. Esta guerra de palabras
no se inicia ahora, sino tiene un comienzo allá exactamente. ¿En dónde? En Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué vemos aquí? La insinuación de la serpiente Satanás a una desobediencia de parte de la creación de Dios, caso específico de Eva. Satanás siempre ha querido entonces establecer una guerra entre el ser humano que se ponga contra de Dios. Vamos a considerar también cómo en su astucia este ser maligno trata por todos los medios de venir y socavar la fe, la obediencia del ser humano hacia Dios. Esto lo vamos a ver en el libro de Job, capítulo 1, verso 6 al 11. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué vemos aquí nuevamente? En este libro de Job nos antecede, nos revela a Dios una situación de lo que sucede entonces en algo que nosotros no conocemos. Y es en los aires, en el trono, que Satanás va delante de Dios, pero anda por toda la tierra, como dijera 1 Pedro 5:8, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Dios había acercado, como acabamos de leer, a Job, pero va e incita a Dios para que sea tentado por él, este varón. ¿Qué vemos aquí? Su maldad. Vamos a considerar también esto, cómo incita entonces al ser humano y llega a motivarlo a que esté en contra de Dios. Al pueblo de Israel, en su capítulo de Jeremías 42, 1 al 6, el pueblo de Israel había pasado por luchas, estaba sufriendo, pero fíjense ustedes, en medio de ese sufrimiento que estaba pasando por su desobediencia, vamos a considerar en el capítulo 42 de Jeremías algo que vinieron a pedirle a Jeremías, porque ellos consideraban que Jeremías era el profeta que Dios tenía para ellos en su tiempo. Entonces ellos vienen con una petición, y la petición de ellos era la siguiente. Fíjense ustedes, dice: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Joanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osías,
y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí, que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os lo enseñaré, y no reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno o sea malo a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aparentemente ellos están pidiendo una cosa bien: la dirección de Dios, porque nosotros nos ha venido esta angustia, este temor, esta falta de pan, todo. Entonces queremos saber por qué. Bueno, Jeremías, al cabo de 10 días, está consultando a Dios, y a los 10 días dices: bueno, ya tengo la respuesta de Dios. La respuesta de Dios es la siguiente. Jeremías 43, 1 y 2. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías hijo de Osías y Joanán hijo de Carea: todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí. Jeremías, el profeta fiel de Dios, aquel que Dios le dijo: te voy a poner para edificar, para arrancar, para derribar, pero también para edificar la vida de este pueblo. Porque tú vas a oír mis palabras y yo lo que quiero que llegue mi palabra íntegra a este pueblo, porque yo lo amo. Y lo he amado porque yo soy fiel a la palabra que yo le di a Abraham. Entonces yo dije que tenía palabras de bendición para este pueblo, y yo no me he retractado. Entonces yo quiero la bendición para este pueblo, y qué bueno que ellos vengan a pedir el consejo. Pero cuando viene entonces el consejo de parte de Dios, fíjense ustedes, ellos dicen: mentira, no te ha enviado Jehová. Vean, una guerra de palabras. Pero ahora ya es ¿entre quién? Entre el pueblo amado de Dios y su Dios. Porque él dice: mi pueblo, mi pueblo. Dios, aunque lo han desconocido, se han portado mal, han sido desleales, pero dice: mi pueblo. Ve a mi pueblo y diles así. Pero la nación entonces, ¿qué hace? Dice: no, esto es una mentira. Pero va más aún allá. Fijémonos en el capítulo 44 de ese mismo libro, Jeremías. Pero ahora en el capítulo 44, 16, verso 16 y 17. Usted se va a sorprender igual que yo. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en la ciudad de Judá, en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. ¿Qué le parece a usted? Ellos ahora hasta le muestran y dicen: ¿saben qué? Nosotros no vamos a oír las palabras de parte de Jehová. Una contienda tremenda. Y dice aún más: y vamos a poner por obra nuestras palabras.
nuestras palabras. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios dice, no, estamos en contra de la palabra de Dios, porque vamos a poner por obra nuestras palabras. Bueno, mire usted, entonces Dios no le queda otra cosa más que decir lo siguiente en el verso 28. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Pocos hombres. ¿Sabrán pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí? La palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la de ellos. La respuesta de Jehová entonces, Dios les había dicho, quédense aquí en Judá, quédense. Y ellos dijeron, no, 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 nosotros nos vamos a guarecer a Egipto. Entonces Dios dice, van a ver. Por eso este tema se llama entonces, ¿qué? Guerra de palabras entre Dios y el diablo. Y entre su simiente y la simiente del diablo. Fíjense ustedes. Aquí vemos entonces ya aquí su simiente. ¿La simiente de qué? Del diablo. El diablo ha logrado su propósito de poner en contra de Dios al pueblo de Dios. ¿Qué les parece a ustedes? Nada más, ¿eh? En Romanos capítulo 5, verso 10, porque si siendo enemigos fuimos nosotros reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuál es el plan de Dios? Llevar a la humanidad completa a convertirlos en enemigos. A su pueblo lo había convertido en enemigo. De Dios, enemigo. Enemigos de Dios, a su pueblo. ¿Cómo había comenzado? Colosenses nos dice cómo había comenzado esto. Colosenses 1:21. Fíjense cómo comienza este enemigo sus maquinaciones en la vida del ser humano. Comienza así. Le dice San Pablo a los colosenses, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. ¿Dónde comienza a maquinar Satanás? En la mente. ¿Dónde comenzó con Eva a maquinar? En su mente, en sus sentidos. Cautivó sus sentidos, cautivó su pensamiento, cautivó sus deseos, cautivó su voluntad, de tal forma que dice que le pareció bien comer del fruto. Le pareció que era bueno. ¿A dónde motivó su pensamiento? A comer lo que Dios había prohibido. Entonces, guerra de palabras. Satanás entonces manda su palabra, sus insinuaciones para destruir al ser humano. Miremos por favor cómo es este enemigo. Cuando viene Jesucristo, San Lucas, por favor, Evangelio San Lucas, capítulo 4. Fíjense ustedes, al libertador Jesucristo, que venía a libertar a los cautivos, a los ciegos que él había cegado. El diablo había cegado a los seres humanos a la obediencia de Dios y abierto sus ojos a la obediencia de él. Fíjense ustedes, cuando viene Jesucristo, aquí tenemos capítulo 4 del verso 1 en adelante, lo que se llama tentación de Jesús. Fijémonos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.
¿Qué vemos? Ahí está la primera tentación. Ahora, ¿qué está haciendo? Incitando a Jesucristo a que volviera esa piedra en pan. Pero fíjense cómo es. ¿Con qué lo incita? Si eres hijo de Dios. ¿Que Jesucristo no sabía que era hijo de Dios? San Juan en su capítulo 10 le dice, ustedes dicen que yo blasfemo porque he dicho hijo de Dios soy. Entonces Jesucristo sabía exactamente que era hijo de Dios. Fíjense, esto también tal vez suceda una tentación para nosotros. Porque todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, sabemos que somos hijos de Dios. Pero aquí también puede venir la tentación para nosotros. Porque esa fue la tentación que esgrimió Satanás. ¿Para qué? Para convencer a Jesucristo, incitarlo a una desobediencia. A incitarlo ¿para qué? Para hacer lo malo. Fíjense ustedes, si eres el Hijo de Dios. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Fijémonos, esta palabra también se la había dicho a su pueblo allá, en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio. Se las había dicho a su pueblo porque, después de haberlos pastoreado por el desierto, les dijo, miren, su vestido nunca se envejeció, su calzado por lo consiguiente. ¿Para qué? Para que ustedes comprendieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí entonces Jesucristo retoma esa enseñanza que les había dado su pueblo ahora y se la pone entonces ¿a quién? Al enemigo de nuestras almas. Lo que no había creído el pueblo israelita, aquí entonces Jesucristo toma esa palabra que Jehová Dios les había dicho y se la pone en la boca a quien, al enemigo. Guerra de palabras. ¿Qué le parece? Fíjese usted, verso 5. Y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, serán tuyos. ¿Qué le está diciendo? Otra tentación. La tentación exactamente de la riqueza del mundo. ¿Cuántos han caído en la riqueza? En el caminar de hombres de Dios vemos que han caído en este garlito que tiende el enemigo, una incitación entonces a tener riquezas. Riquezas no de parte de Dios, sino riquezas por sí mismos, por sus esfuerzos. Como aquel hombre que dijo, me he enriquecido, se ha producido mucho alimento ya en mis campos, por lo tanto voy entonces a derribar mis graneros, voy a hacer esto, y alma mía, descánsate y gózate porque tienes para toda la vida. Y dijo Dios, insensato, esta noche vengo a pedirte tu alma y lo que tú tienes, ¿de quién será? ¿De quién será? Vemos entonces, ¿qué pasó? Con esta riqueza, según venía a incitar a quien, a Jesucristo, para que lo adorara. Esto vemos entonces cómo en la vida de ciertos hombres han caído en este engaño del enemigo. Fíjese usted. Pero él lo hace, dice, y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué vemos? Otra tentación. Otra tentación que entonces el enemigo usa. ¿Para qué? Para desviar a las personas, a la gente, a la creación de Dios, para que vayan en pos de todo esto y no esperen en Dios. Fíjense, ¿qué vemos? Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está,
al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, solo a Él. Fíjense ustedes, ¿qué trata por todos los medios? Otra vez, de venir a tentar, guerra de palabras. Verso 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense, otra vez, ¿qué le toca? Si eres el Hijo de Dios. Hijo de Dios, pues definitivamente Jesucristo lo sabía. Y por eso Él no hace énfasis en eso, sino hace énfasis en ¿qué? En la palabra de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Esta es una enseñanza de cómo Satanás hace una guerra de palabras entre los hijos de Dios, entre su creación de Dios y la descendencia también, la descendencia del diablo. Porque evidentemente él tiene una descendencia en la tierra, porque él fue arrojado del cielo a los aires, de los aires a la tierra, y ahora ¿dónde está? Su campo de acción está donde, en la tierra, donde está el ser humano. Vamos a considerar el libro de Efesios, capítulo 5, hablando San Pablo a los de Efesios, tiene que advertirles porque había cierto engaño que se estaba moviendo ya en la iglesia. Fíjense ustedes, entonces tiene que advertirles de algo que estaba pasando ya en la iglesia de los Efesios. Sabemos que la iglesia de los Efesios fue donde había mucha lucha con los Efesios. Pues de hecho, pues allí era el centro de adoración de Diana de los Efesios, si lo recordamos. Entonces había una idolatría tremenda. Pero juntamente con esa idolatría, pues donde hay idolatría y toda clase de obras de la carne. Entonces, vamos a ver capítulo 5 del libro de Efesios, verso 1 en adelante, y comienza diciéndole entonces, en la vida de los creyentes, los hijos de Dios, los amados de Dios, los que tenían una brújula por seguir. ¿Y cuál era la brújula? Ser imitadores en medio de toda esa maldad que el diablo había permeado. Entonces ahora Dios les tiene bien a decirles por medio de Pablo, háblale a mi pueblo, que si algo tienen que tener una referencia, una brújula, algo a seguir, va a ser a mí. Y comienza diciéndoles, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué pasó? Ellos habían creído ya, había sido derrotado el enemigo hasta cierto punto en este aspecto, en esta región, por medio de Pablo en la predicación del evangelio. Pero ahora entonces estaba viendo algo ya en Efesios que estaba incitándolos a vivir, a volver a la vida pasada, la vida de pecado, a la vida de maldad. Fíjense. Entonces, ¿qué tiene a bien decirles? Ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien con acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. A ver, consideremos un momento. Gracias, Espíritu Santo, gracias. ¿Cuál era el problema allá, lo que acabamos de ver en el libro de Jeremías, tocante al pueblo de Israel? Dios había mandado ya comenzar una disciplina por falta de pan. ¿Y qué pasó? Ellos entonces comenzaron a decir, a ver, espérame, esto anda mal, vamos a consultar a Jehová. Y lo que acabamos de ver es que viene la respuesta de Dios y Dios le dice, pues es porque ustedes están ofreciendo tortas a la reina del cielo, porque ustedes están ofreciendo incienso. Oiga, entonces el mismo problema parece, pues sí, aquí está. Tenían una idolatría tremenda allá en el pueblo de israelita. Y por cada calle tenían un altar a la reina del cielo. Y la adoraban y la bendecían y le hacían libaciones y todo. Y se habían olvidado de Dios. Y ahora lo que tenían era a la diosa Diana de los Efesios por allá. Astarte más para atrás, quizá. Oh, qué tremendo. Pero aquí entonces, en Éfeso, estaban volviendo a esta maldad. Entonces, de ahí que la preocupación del apóstol es esta. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Fíjense ustedes, siempre el hombre trata de hacer algo en secreto. En Ezequiel, otro profeta, le tuvo que decir, mira, los que se han quedado ya en Israel, ¿sabes lo que están haciendo? Te voy a llevar en el Espíritu. Y el Espíritu Santo lo llevó a las cámaras allá. Dice, mira nada más. Cerraron el templo de adoración a Jehová y están vueltos al sol, adorando a imágenes e incensando a toda clase de animales. ¿Eso era lo que estaban haciendo en secreto? Pues era lo que estaban haciendo en secreto. Según ellos, porque Dios dice, ¿a dónde iré de tu presencia? Si me voy allá a los cielos, ahí estás tú. Si me voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Entonces, en la insensatez del hombre, el hombre siempre trata de hacer algo en secreto. Siempre, siempre. Y tal vez cubrir algo que Dios no le ha mandado hacer. Entonces él trata de esconderlo. Pero aquí estaban en lo secreto. Y en lo secreto estaban haciendo ya, incitando, fíjense ustedes, algunas personas que a cometer toda esta clase de impurezas. ¿Cuáles eran? Como lo vimos, fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría. Bueno, todo esto ya lo estaban haciendo, pues sí lo estaban haciendo. Y toda clase de tronerías, palabras deshonestas, de doble sentido y todo. Entonces, viene la recomendación por el Espíritu Santo en la boca de Pablo. Dice así, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque esta situación que se está gestando ya aquí, ¿saben qué? Tratan de engañarlos. ¿Cómo? ¿Sí? Y hay la enseñanza de prevención en el verso 7. Ahí está, y dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Quiero pensar que le decían, no se preocupen, ustedes han aceptado al Señor, pues no más, si acaso vengan y confiesen su pecado y sigan en las mismas. No hay, ¿por qué? Porque estamos aquí, no estamos exentos de cometer cualquier cosa de estas. Entonces ustedes
nada más, pues pagan sus votos y ya, y todo sigue igual. No, entonces no estaban con el Espíritu de Dios de arrepentimiento, sino más bien estaban de sometimiento a las obras de la carne. De tal forma que entonces dice, nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? Los hijos de desobediencia. Verso 6. Los hijos de desobediencia. Verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué le está diciendo a algunos en esta iglesia? Saben que estos ya están muertos. Pero alguno ha comenzado a dormir el sueño de los injustos, no de los justos, de los injustos. ¿Cómo? Se está adormeciendo la conciencia, porque la conciencia es la que te despierta. Dios te despierta a través de su espíritu, y te habla tu espíritu y te habla tu conciencia. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, lo primero que renueva a Dios es nuestra conciencia de obras muertas, lo dicen Hebreos. Entonces ahora ya con tu conciencia despierta, comienzas a ver las cosas de diferente manera, de tal forma que, como dice el Salmo 97:10, los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. ¿Cómo? Pero si yo me deleitaba en el mal. Sí, esa era tu comida, esa era tu condición, esa era tu naturaleza, de andar tras el pecado. Vivías por el pecado, vivías del pecado, entonces, y vivías para pecar. Como dice en Génesis 6:1, todo pensamiento era de continuo al mal, todo. Pero entonces viene el Espíritu de Dios y te transforma. Y como se lo dijeron al rey Saúl, va a venir el Espíritu de Dios sobre ti y vas a ser mudado en otro hombre. Entonces el Espíritu Santo viene para transformar, para mudar, para cambiar, para renacer a una vida nueva. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pero sin embargo, le dice así el Espíritu Santo en la boca de Pablo. Verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Fijemos esto. Entonces, despiértate. Cuando tú aceptas ya en tu vida alguna clase de pecado y lo das por sentado con tu boca, ojo, que decir, es que no puedo, es que así soy yo. Estás aceptando ya entonces que quedarte en ese status quo de la oscuridad. Ya no anhelas entonces volver a la luz de donde tú estabas, sino ya te conformas entonces a la voluntad del enemigo. Y de tal forma que estás hablando como estas almas que estaban en Jeremías, ya se habían acostumbrado a vivir en la oscuridad. ¿Cuál es oscuridad? Si Dios del capítulo 7 de Deuteronomio se había dicho, mira, cuando entres a esa tierra tienes que derribar toda imagen, toda idolatría, toda hechicería. Mira esto, hazlo. Mira, haz lo otro. Mira, no dejes a ninguno allí, sino limpia todo el territorio en que tú vas a andar. Porque si tú no limpias este territorio de estas personas, ellos te van a convertir a ti. Ten cuidado. Entonces, ¿y sabes qué van a hacer? Van a hacer espinas en tus costados y van a hacer espinas a tus ojos. Y esta palabra se convirtió. Entonces, que le dijera también a Jeremías cuando él estaba en una situación de angustia. Y Dios le dice, mira, si te convirtieres a mí serás como mi boca. Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Entonces, ¿qué había pasado? Este pueblo se había convertido. Pero ahora hablando entonces a la iglesia, fíjense, aquí ya no es al pueblo israelita, sino es a la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo entonces en la boca de Pablo le está diciendo, mira, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos.
y te alumbrará Cristo. ¿Cómo que hay muertos en la iglesia? Si Dios nos dio vida, como dice en Efesios, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Allá en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 3, mire, por favor, nos dice la Escritura que aquí ya había otra muerte. ¿Cómo? Estando en la iglesia. Capítulo 3, verso 1. Esto estaba sucediendo en la iglesia de Sardis. Mire, dice: escribe al ángel de iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Tienes nada más el nombre de que vives. El nombre nada más. Pero ¿sabes qué estás? Estás muerto. Estás muerto. Oh, tremendas cosas. Estás muerto. Entonces, pero aquí en la iglesia de Éfeso, que estaban comenzando a dormirse, ya unos estaban muertos, pero aquí entonces le dice a los que estaban tal vez durmiéndose ya, les dice: despiértate tú que duermes, despiértate. ¿Qué vemos aquí? Es como dijera exactamente, los he desposado con un solo esposo. ¿Con quién? Con Jesucristo. El Espíritu Santo, Él es el que nos ha dado vida. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu Santo entonces viene y despiértate, despiértate, despiértate. Es el Espíritu Santo. Porque, oiga, hermano, entonces el Espíritu Santo es el nuevo consolador, ¿sí? En la carta de Apocalipsis, por eso vemos a las 7 iglesias, dice, primero encabeza el mensaje, lo encabeza ¿con quién? Lo encabeza Jesucristo, el que tiene ojos de fuego, el que estuvo muerto y vivió, el que tiene las 7 estrellas en su mano, dice esto. Pero al final dice, el Espíritu dice así. Entonces, el Consolador Jesucristo y el Consolador es el Espíritu Santo, el que está despertando. Entonces aquí, el que está despertando en boca de Pablo, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. ¿Por qué Cristo? El mensaje que se daba entonces es Cristo, porque Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Por eso, pero el que me sigue no andará en tinieblas. Pero entonces, este pueblo ya no lo estaba siguiendo. Pues evidentemente nos deja entrever que no lo estaba siguiendo. Igual que en Apocalipsis. Ya había dejado a Cristo por un lado y estaba entonces viviendo ¿dónde? Viviendo ya como su pueblo Israel. ¿Cómo? Vamos a ver qué vimos la vez pasada, con qué estábamos terminando. Estábamos terminando con lo siguiente. Fíjense ustedes con qué terminábamos la vez pasada. La vez pasada estábamos terminando con que el pueblo de Israel, el pueblo israelita, gracias a Dios, en su capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Qué le parece? Aquí dice, fíjese, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Entonces, ¿cómo podían estar leyendo todos los días de reposo las palabras de Jehová Dios? ¿Cómo podían verlas y no entenderlas? Solamente se puede entender de la siguiente forma. Una ceguera espiritual tremenda. Una ceguera espiritual. Tenían la palabra ahí, la leían cada día de reposo y nada.
¿Por qué? Porque las palabras entonces de Jehová Dios estaba exactamente dicho, profetizado, que Jesucristo, una señal para reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, Emmanuel con nosotros, era que una virgen concebiría de Isaías 7:14. Entonces, una virgen concebirá. Era una señal, pero para ellos fue un tropiezo. ¿Cómo un tropiezo? Y fue con lo que recriminaron a Jesucristo, porque nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos de fornicación. Entonces ellos trajeron una colación para ponerlo en la cara de Jesucristo y decir, sabes que tú eres un hijo de fornicación, porque María estaba embarazada cuando ya se unió con José. Fíjense entonces lo que era tremendo, no comprender, y ahora en lugar de edificar esa palabra, era para destruirlos y servirles de tropiezo, no conociendo a Jesús ni las palabras. Porque un niño os he nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, todas esas palabras, la condición, su nombre, qué significaba y qué iba a ser Jesucristo, según Isaías 6:9, pues sí, o 9:6, qué tremendo. Entonces, todo eso sirvió de tropiezo al pueblo israelita, sirvió de tropiezo. Entonces, no entendían ni comprendían las palabras que Jehová les había dicho. No las entendían. Yo no sé entonces para qué 9:6 de Isaías. Porque un niño. Y la señal de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a su hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Entonces, ambas señales pasaban. ¿Por qué? Porque ellos leían cada día de reposo, pero que no las comprendían. Y al no comprender, no le entendían. Bueno, pero entonces Satanás, lo que había logrado era, ¿qué pasa? Cegar los ojos de este pueblo. ¿Para qué? Para que no comprendían la escritura y para sembrar entonces su simiente de ella, Satanás. Y ya vemos entonces, si alguien fue enemigo de Jesucristo, ¿fueron quién? Los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron nada de esto. Tremendo. Entonces la serpiente había ganado lugar, y cuando viene Jesucristo les dice así, San Juan 5, Evangelio San Juan 5:38. Y Jesucristo querían decir, ¿saben qué? Mi Padre ha dado testimonio de mí, las obras han dado testimonio de mí, las escrituras, escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Aquí estamos, miren, fíjese lo que dice. Escudriñar escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿qué había pasado? El Padre. Verso 37 y 38. Fíjense usted. Entonces el Padre era la escritura y eran las obras. Pero por nada de esto se dieron cuenta. Todo pasó de noche para ellos. Miren. 37. 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Qué tremendo. Ustedes nunca oyeron su voz. Oiga, pero sí lo oímos en el Sinaí. Oír. Ustedes escucharon, pero nunca oyeron, porque si hubieran oído, hubieran guardado esa palabra. Entonces no. Por eso en el verso 38 dice, fíjese lo que dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Qué había pasado? Nada. Cuando usted va entonces al capítulo 13 de Mateo, versículo creo que 9, dice, cuando alguno oye la palabra de Dios y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Entonces, ¿qué fue? La arrebató
y ellos se quedaron, Mateo 13, San Mateo 13, mire, los misterios del reino de los cielos. Aquí están. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ¿cuánta gente vio a Jesucristo en el camino y estaban, que Él es el camino, y estaban tan cerca del camino? Pero ¿sabe qué? No guardaron la palabra, no la atesoraron, no caminaron. Por eso les dice Jesucristo así, 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. No. San Juan 5:38. Ustedes nunca han oído la voz de Jehová Dios, ni atesoraron su palabra. Pero ahora entonces, esto sucedía y se lo declararon nuevamente en el libro de los Hechos, que vimos, 13:27. ¿Ustedes están leyendo todo esto? Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, pues no, estos nomás leían nada más por leer. De allí la importancia que entonces el Espíritu Santo tiene, el celo del Espíritu Santo al venir a Pablo y decirles, ¿sabe qué? Despiértalos, despiértalos, y diles. Volvemos al libro de Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Como las vírgenes, fíjense, otra vez vamos al caso de las vírgenes. Ojo con el sueño. En el capítulo 25 de Mateo dice que eran 5 prudentes y 5 insensatas, pero sin embargo todas durmieron, pero las prudentes, ¿qué? Tomaron su lámpara y comenzaron a retomar su camino. Aquí está. Verso 15 de Efesios, por favor. ¿A dónde me estás buscando, hija? Dice 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo se cumplió esta palabra de necios? En las vírgenes prudentes también habla de necias y sabios. Y prudentes, que es sabiduría. Fíjense, pero ahora, el pueblo de Israel que tenía, habían dejado la palabra de Dios y ahora, ¿quiere saber qué tenía en su corazón? Mateo 15, por favor. Como en este tiempo también. Ojo, tenemos que tener cuidado porque se puede repetir esta condición. Y vamos a ver otra vez cómo la palabra de Dios es tropiezo para ellos y para otros es edificación. Porque ya están llenos ¿de qué? Usted lo va a descubrir. Libro de Mateo 15, versos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿De qué estaban llenos? De mandamientos de hombres. ¿Qué enseñaban? Mandamientos de hombres. ¿Y la palabra de Dios? Pues ni la entendían. La leían, sí, la leían cada día de reposo, pero entonces, pero en cambio la serpiente ya había logrado su propósito, mandamientos humanos. Fíjense ustedes, estaban entonces perdidos en esa situación. Ahora, fíjense cómo se cumplió, ya nomás, pero estaban de sumos sacerdotes. Estaban de sumos sacerdotes. Pues sí, pero nada más era pura apariencia ya. Nada más. Porque lo que enseñaban usted lo está viendo por Jesucristo.
puras doctrinas humanas, ya no de Dios. ¿Dónde había quedado la palabra de Dios? Si Dios les dijo allá en Génesis 19:5, dice, ustedes van a ser mi especial tesoro, pero, si ustedes hacen todo conforme a lo que yo les mando. Eso era. Entonces, fíjese usted, no prevalecieron, pues no. 19:5. Era condicionada el ser sacerdotes. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero si guardareis su pacto, si guardareis Génesis 19:5. Éxodo 19:5, perdón. Y Jesucristo tiene que venir y decir, ¿saben qué? No tiene nada. Tener a Dios. Ahora, fíjense ustedes, ¿qué estamos viendo? Comenzamos esta enseñanza. Ahora pues, a los que estáis en Cristo, ninguna condenación hay. Pero luego dice Jesucristo en el capítulo 15, permanecer en mi palabra. Permanecer en mi palabra. Pues sí, permanecer. Ahora, si ellos no tenían ya la palabra, lo que tenían era entonces pura enseñanza humana, a nosotros, ¿qué nos recomienda? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios, de Cristo, more en abundancia. Entonces, si ese fue el problema que el diablo les quitó, entonces, lo que vimos de Mateo 13:19, entonces que dice, no, a ustedes yo no quiero que les pase eso. La palabra de Dios debe morar en ustedes. ¿Qué pasa? Pues gracias a Dios. Entonces la palabra. Ahora, vamos bien. Aquí entonces el Padre les dijo, cuando hizo su pacto allá en el Sinaí, esta palabra debe de permanecer en ustedes para que yo confirme mi pacto. En el nuevo pacto viene Jesucristo y dice, ¿saben qué? Mi palabra debe permanecer en ustedes. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo mandaré otro consolador, condicionada la presencia de Dios en nosotros. Para la venida. Oiga, a ver, ¿cómo está? 14. San Juan 14, por favor. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra vez condicionada su palabra, su presencia, ¿a qué? A guardar su palabra. 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, condicionada la presencia de Dios al hombre, ¿cuál es la condición? Guarda mi palabra, guarda mi palabra, guarda mi palabra. Permanece en mi palabra. Ahora, entonces, el Padre nos enseñó a su pueblo, hizo un pacto, pero a condición de ¿qué? De permanecer en su palabra. Jesucristo, el autor del nuevo pacto, dice, guarden mi palabra. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos va a decir? ¿Les gustaría saber? 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibís de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Entonces el Padre enseñó a su pueblo a permanecer, condicionado su pacto.
Jesucristo dice, ¿saben qué? El nuevo pacto dice, permanezca. Y ahora viene el Espíritu Santo y dice, ¿saben qué? Permanezca. 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 Oh, bendito Dios. Bueno, vamos a dejarlo por hoy. Porque entonces, ¿qué vimos? Hay una contienda de palabras, una lucha de palabras. ¿Entre qué? Satanás y su simiente y la simiente de Dios, que somos nosotros. Entonces la serpiente quiere quitar las palabras de Dios. La serpiente. Y Dios entonces quiere plasmar, sus verdaderos hijos van a vivir por la palabra de Dios y guardar su palabra. Entonces hay una lucha de palabras entre Dios y el diablo, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Bueno, seguiremos continuando porque vamos a ver que estamos considerando la palabra permanecer. Pero ahorita vimos la lucha de palabras, esta contienda. Entonces mientras tú estés con vida, estás, sabes que en el valle de la decisión, de permanecer tu palabra. Pero ahora bien, los que amáis mi palabra, para guardar su palabra, tenemos que amarla. David decía, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Entonces, no permitir que el enemigo te arrebate una sola palabra de Dios. Samuel, impacta mucho ese texto de Samuel que dice que no dejó caer ninguna de las palabras de Dios. Ninguna. Entonces, pues menos Jesucristo. Nunca dejó caer ninguna de sus palabras, que es nuestra enseñanza, es nuestro ejemplo. Hermanos, entonces, en esta lucha, tú estás en contienda, pero ¿sabes qué? No dejes que el enemigo te arrebate la palabra de Dios, que es la seguridad que Dios te da. Damos gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, mi Dios. Te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, nos consagramos a tu palabra. Señor, nos comprometemos a guardar tu palabra con tu ayuda de tu Espíritu Santo, Padre, hasta el día de tu venida. Como dijera tu apóstol Pedro, tenemos la palabra más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. Tu palabra, Padre, así lo dijo Pedrito, gracias a Dios. Y queremos, Señor, consagrar nuestra vida a esperarte en los cielos, en tu venida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendito sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Vamos a buscar esta palabra que dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. Me parece que es gloria sea nuestro Dios. 1:18. A ver si me ayudan. Tenemos también la palabra profética más segura. Gracias a Dios. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Gracias a Dios. Pues con esto damos por terminado esta mañana la exposición de la palabra de nuestro Dios. Gracias sean dadas a nuestro Dios. Amén. Amén. Padre, te damos muchas gracias nuevamente por tu palabra, Señor, que tú nos has dado. Ayúdanos a guardarla en nuestros corazones, en nuestra mente. Y ella es nuestra lámpara, ella es nuestra guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, papi. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos atesorarla en nuestro corazón, papi. Ayúdanos, Padre,
en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén.